¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las nuevas políticas migratorias en Estados Unidos con otra notable invitada, Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, directamente desde Ciudad de México. Eunice Rendón, una cálida bienvenida al programa. Hola, ¿cómo estás? Hola, Eunice, tú has dicho, esta es tu posición, tú consideras, y leo cosas que tú has dejado saber, consideras que las políticas migratorias del presidente Trump buscan generar un ambiente de miedo y desesperación entre los migrantes, afectando gravemente sus derechos humanos y cohesión social. Explícanos por qué han logrado ese efecto. Bueno, efectivamente, las políticas y acciones, no solo de Donald Trump, sino de su gabinete, que eso también es importante, porque a diferencia de lo que pasó en la primera presidencia de Donald Trump, que él era básicamente el vocero y el mensajero único de este tipo de acciones y políticas, o principalmente era él, hoy tenemos pues a varios secretarios, como la secretaria de Seguridad Nacional, todos los días reforzando esa narrativa de odio, esos mensajes en contra de las personas migrantes, queriendo hacer ver un caso específico como si fuera una realidad de muchas personas migrantes. Por ejemplo, atrapé este migrante malo, ratero, delincuente, ¿no? Y en vez de verlo como un caso aislado, sino haciendo para la secretaria de Seguridad en esta campaña publicitaria que tiene ya desde hace varios meses, el sinónimo de migrante es criminal. O sea, no deja ningún otro lugar para las personas en movilidad. Y entonces yo creo que el hecho de que sea Trump, que sea la secretaria, que sea también el titular del ICE, o sea, todas estas personas participando finalmente en este mensaje de odio, pues definitivamente lo que ha generado pues sí es miedo, y es lo que querían, y creo que han sido exitosos en ese sentido. Sí hay un miedo en la comunidad, han bajado los flujos migratorios también por ese miedo, como no saben bien qué va a pasar, como Donald Trump te puede mandar a Guantánamo, o te puede mandar a una cárcel en El Salvador, o te puede cobrar una multa, o en fin, ya ha sacado tantas políticas que nosotros ya de plano hicimos una lista, porque ya no te puedes aprender todo lo que ha sacado, que los que están indocumentados tienen que registrarse en una lista y de no hacerlo, que los descubran, pueden meterlos hasta la cárcel. El CBP Home, esta aplicación que normalmente era una aplicación que se había diseñado que era CBP One originalmente, para que la gente que quería el refugio o el asilo en Estados Unidos pudiera pedir esta figura o una cita para que se analizara su caso y que pues se canceló el día 1 que entra Donald Trump. Bueno, ahora la convierten en una aplicación para la autodeportación, para que la gente se inscriba y entonces los puedan deportar. Bueno, ya lo último que sacaron es que incluso si la gente se autodeporta, hasta les están prometiendo darles $1,000, ¿no? Además del avión y el regreso a su lugar de origen. Entonces yo creo que efectivamente hay una intención de generar angustia, de generar miedo, de generar inestabilidad. Y aquí el problema de lo que tú decías que yo menciono es que no afecta solo a los migrantes. Estados Unidos es un país de migrantes. Entonces estás afectando a familias completas. En una sola familia hay casos mixtos. Hay alguien que es documentado y alguien que no, pero son papá e hijo, son hermanos, son, en fin. Entonces, al final del día, se afecta esa cohesión social, esa dinámica, por un lado, por este tema de las familias mixtas, pero por el otro lado, también aquel que ya era racista antes de esta narrativa de Donald Trump y su gabinete, hoy se siente con el derecho, con la autoridad de ser xenófobo, de ser racista, de manifestarlo, de actuar en consecuencia. Y entonces vemos que crecen los crímenes de odio, principalmente en contra de personas migrantes. Y ahí sí no importa, puede ser hasta un migrante con estatus migratorio legal y documentado, pero como parece migrante, entonces el racista se siente también con el derecho de atacarlo. No es casualidad que en la primera presidencia de Donald Trump
crecieron 20% los crímenes de odio en contra de personas migrantes, principalmente latinos, y yo creo que eso todavía puede aumentar más en este segundo periodo que se agravó el mensaje que hay una campaña pagada, que incluso esa campaña la están tratando de meter en los países de la región. Aquí en México hubo toda una discusión porque empezaron a transmitir este anuncio racista y xenófobo de la secretaria Nielsen en la televisión abierta a las horas de mayor, ahora sí que de mayor afluencia. Entonces, bueno, eso es lo que creo que al final está logrando con estas políticas. En el día de hoy, Tulsi Gabbard, que definitivamente tú conoces su trayectoria, es decir, una como equivalente a ministra del gobierno de Trump, informó que echó, es decir, dejó cesante a 2 personas de su departamento por proveer información falsa sobre lo que era el tren de Aragua operando en Estados Unidos, que esas 2 personas le habrían facilitado información al presidente Trump para que el presidente Trump dijera que activamente Venezuela tenía de alguna forma una conexión con esta organización del Tren de Aragua que estaba operando en Estados Unidos. Entonces, como confirman que no existe tal prueba, que en realidad nada tiene que ver Venezuela con lo que se dice dentro de Estados Unidos del Tren de Aragua, expulsa, echa a 2 personas. Pero todo esto para preguntarte, el daño ya está hecho. Pues yo creo que el daño está hecho, pero creo que todavía puede hacer más daño, ¿no? Es decir, hemos visto no solo esto que tú mencionas, sino incluso, bueno, hasta errores que han cometido desde el gobierno estadounidense y que no terminan de reconocerse, como el hecho que mandaron a personas que no eran de ningún grupo criminal y que eran personas que hasta tenían un caso de protección en Estados Unidos y bueno, los mandaron a El Salvador, al Secot, ¿no? Esta cárcel de alta seguridad que Bukele les está proporcionando, una cárcel que además es bien sabido pues de las violaciones a los derechos humanos, del maltrato que tienen ahí las personas por que se justifica bajo el pretexto de que son grandes delincuentes. Y bueno, resulta que al menos uno de los casos, que ya hasta la corte en Estados Unidos, una corte federal, ya dijo que Estados Unidos tiene que retornar a esta persona a Estados Unidos porque la sacó sin ninguna justificación real. Y bueno, la persona la cambiaron ya de cárcel, ya no está en el SECOT, pero sigue en El Salvador y Trump no parece darle importancia a esos casos. Entonces, sí, el daño está hecho. También en esta parte con Venezuela, pero al final yo creo que eso Trump lo va a minimizar siempre, o sea, eso no creo que es todo el daño que pueda hacer. Yo creo que todavía va a seguir en esa tesitura, en ese tipo de ataques. Bueno, con México mismo, que hay una relación pues, relativamente buena, creo que la presidenta de México ha logrado más o menos sortear la relación, nada es seguro. De hecho, estas últimas semanas, pues hemos visto mensajes contradictorios también de Estados Unidos, en donde dice que la presidenta pues tiene miedo de que de los grupos del crimen, en donde ya hay una primera acusación de un grupo con el tema del de terrorismo a estos grupos del narcotráfico, que fue una de las primeras decisiones de Donald Trump de denominar a los grupos criminales como terroristas, y ya hay una primera acusación puntual desde el gobierno de Estados Unidos, en donde 17 familiares del Chapo están ahí como testigos protegidos o fueron enviados justamente porque están negociando con esta familia, sin que México pareciera tener algún conocimiento del tema, el tema de las visas que están quitando ya algunos altos funcionarios del gobierno mexicano, como es la gobernadora de Baja California Norte. Entonces, bueno, todo esto al final creo que es parte de la manera de ser y del modo de operar de Donald Trump con sus aliados y no aliados, con los países a los que además ataca mucho, pues el caso de Venezuela es muy claro. Yo creo que si con una población migrante ha sido dura Donald Trump es con los venezolanos, es a los primeros que les quitó el TPS,
que es el TPS, este estatus de protección temporal que les había brindado el presidente Biden. Fueron a los primeros migrantes que mandó a Guantánamo, ¿no? Cuando mandó personas para allá, también a los primeros que mandó a El Salvador. Entonces, al final del día, estamos viendo, creo yo, una situación que se puede hacer más compleja, si bien no ha logrado cumplir con lo que prometió, porque él prometió 1 millón de deportados al año, yo no creo que lo vaya a lograr, lleva 142,000 deportados, en el caso mexicano ya ni siquiera hay vuelos de deportación, todo lo que está llegando en este momento es vía terrestre, porque se les acabaron también los recursos, porque al principio mandaron vuelos con 30 personas, y bueno, entonces, yo creo que si bien no está cumpliendo con esos números, sí está generando estos problemas y sí está el daño hecho, pero creo que todavía puede ser mayor. Eunice, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Eunice Rendón directamente desde Estados Unidos, no de Estados Unidos, sobre Estados Unidos. Eunice nos acompaña desde Ciudad de México y ella es la coordinadora de la organización Agenda Migrante. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Eunice Rendón directamente desde Ciudad de México. Estamos hablando sobre las nuevas políticas migratorias en los Estados Unidos. Eunice, también dentro de lo que tú denuncias como novedades, entre comillas, de estas nuevas políticas, existe el tema de los campos de deportación en Texas, en el estado de Texas. Explícanos. Bueno, al final hay centros, ¿no? De detención migratoria que pues son los lugares en donde de alguna forma recluyen a las personas migrantes antes de ser deportados. Están en Texas y están en varios lugares del país, principalmente fronterizos. Y bueno, en esos lugares lo que hemos visto, pues sí que ha habido una detención constante, aunque repito, como los flujos han bajado a su mínimo histórico, desde 1960 no teníamos este flujo tan bajo en materia migratoria, pues bueno, no han estado deteniendo tantas personas que intentan cruzar. Sí es importante decir que el tema de la deportación, también hay una ley en Estados Unidos, es decir, deben seguir un debido proceso, que a veces Donald Trump lo quiere violentar, es otra cosa, pero hay un debido proceso, hay abogados migratorios, hay cortes migratorias, hay cerca de 90 cortes de migración que se supone son las que deciden, esas personas que detienen, tienen que seguir un proceso y al final se define su deportación o su no deportación, o en fin, y estos casos pueden ser largos y tortuosos. Sin embargo, ¿qué es lo que Donald Trump sí está haciendo? A mí me ha tocado ir a recibir a los vuelos de deportados. Yo he estado como organización con el Instituto Nacional de Migración recibiendo a los migrantes que retornan y te puedo decir que en los primeros meses, todos los vuelos a los que fuimos, el 90% de las personas que venían ahí eran personas que en el intento de ingresar a Estados Unidos los detuvieron y los retornaron. No las personas que ya estaban en Estados Unidos, sino migrantes que intentaban ingresar, porque a esos los pueden regresar y detener y regresar. Los otros migrantes ha habido lo que llama mucha gente redadas o operativos, ¿no? De unas camionetitas del ICE, que es la policía migratoria por allá, que sí va a ciertas comunidades, que sí está yendo a puntos que normalmente no iban o que eran lugares protegidos como son las iglesias, escuelas, etcétera. Entonces, este nuevo ICE pues sí se está metiendo también en estos lugares y está haciendo algunas detenciones y también es parte de la deportación, pero bueno, va siendo un proceso. Estos centros de detención, pues mucho se ha dicho
de ellos, ¿no? De las condiciones inadecuadas en las que están. Las personas, las deportadas que vinieron, me comentaban que pues los maltrataron en esos lugares, que los tienen ahí aislados, que no les dan de comer bien, que sobre todo hay mucha incertidumbre. Ellos no saben ni cuándo se van a mover de ahí, cuando los mueven no saben a dónde los van a mover. Cuando están en Texas, bueno, de ahí los mandan o a un avión o a un autobús para cruzarlos, pero cuando están en un centro de detención en otro punto, pues de pronto los regresan, los cambian de centro a uno en la frontera y luego los mueven. Entonces, bueno, de la infraestructura de detención y de migración hay mucho que decir, tanto de estos centros como de los centros que están también puestos para o dispuestos para la niñez migrante, que es otra parte importante del fenómeno migratorio. Hay centros para menores no acompañados, que también ha habido una crítica e información importante de cómo no funcionan de manera adecuada y que pues incluso han sucedido algunos delitos y faltas con estos niños. También otro tema, la eliminación de la ciudadanía por nacimiento. ¿Cómo es tu reacción? Esa es una de las primeras decisiones que Donald Trump toma el día 1 de su gobierno. Es una de las acciones ejecutivas de las muchas que sacó. Una fue esta, de que se quitara la nacionalidad por nacimiento y obviamente pues también se genera una presión, sobre todo pues en mujeres embarazadas, ¿no? Que pensando que su hijo pues va a ser apátrida prácticamente con esta decisión. Pero sí hay que decir que esta también ha sido una de las decisiones más impugnadas. O sea, eso se impugnó desde el día 1, hay muchas demandas en contra, ya hay jueces federales que frenaron esta acción ejecutiva. Entonces, no la sigue, claro, va a seguir un proceso tortuoso en las cortes, pero esa es una de las que un juez federal también definió pues que era anticonstitucional esa decisión y que habría que pues defenderlo en corte. Yo creo que es un asunto que puede llegar incluso al Tribunal Supremo y ahí también hay una preocupación. Hay que recordar que algunos de los jueces que están, al menos 3 o 4 de los jueces del Supremo Tribunal que hoy están, los nombró Donald Trump en su primer periodo y son jueces pues más radicales hacia la visión de Donald Trump, más de derecha. Y no hay que olvidar que este año van a entrar 3 nuevos jueces. Entonces, eso es preocupante porque normalmente muchas de estas decisiones que Donald Trump hacía, que seguían procesos en las cortes, cuando llegaban al Supremo Tribunal, pues ya ahí se definía la ilegalidad, la inconstitucionalidad, etcétera, de estas decisiones, pero la realidad es que hoy no está tan claro que va a pasar eso, porque pues es muy probable que tengamos una Suprema Corte muy conservadora y muy del lado de Donald Trump, que puede estar dándole la razón en algunos temas. Pero bueno, en particular este de la nacionalidad hoy está frenado por un juez federal, pero pues va a seguir un proceso, creo yo, hasta llegar al Supremo Tribunal, pero se va a tardar. Y también hay un tema que tú mencionas, lo identificas, la deportación de migrantes establecidos. Sí, yo creo que pues ese preocupa mucho porque al final del día, los migrantes ya establecidos, gente que tiene ahí 20 años, 15 años, pues ya es lo que hablábamos, ya son familias mixtas. Es gente que no solamente aporta ellos mismos con su trabajo, con sus impuestos a Estados Unidos, porque aunque son indocumentados, pagan esos impuestos y aportan en esos trabajos, sino que también ya tienen familiares que están ahí, que nacieron ahí, que son estadounidenses. Entonces, yo creo que eso es lo más complicado y lo que más daña el tejido social en Estados Unidos. Y no solo el tejido social, también creo que puede eventualmente haber un impacto económico de esto que Donald Trump está haciendo. Yo veía a una persona, un empresario estadounidense que tiene pues un mecánico, una empresa de mecánica de coches, que pues salió ahí desesperada en un video diciendo, ¿dónde están los estadounidenses a los que los migrantes les quitan el trabajo? Porque yo hoy no tengo a nadie aquí trabajando porque no están viniendo por miedo. Entonces, al final del día, la mano de obra migrante es importante. Tan solo los mexicanos en Estados Unidos aportan el 8% del PIB en ese país. Entonces,
pues al final si se le pasa la mano a Donald Trump con estas políticas del terror, pues también va a tener un impacto para las empresas, para las industrias. Ya hemos visto que eso ha pasado, pasó en su momento con la ley antimigrante en Arizona, pasó en Florida también con las medidas de DeSantis hace algunos años, ¿no? Que los migrantes empezaron a irse a otras entidades y eso afectó al sector empresarial en ese estado, quienes fueron los primeros que se quejaron. Entonces, yo creo que una cosa es que le sirva discursivamente, políticamente, y otra que si sigue con estas medidas tan amenazantes y aumentando tantas medidas, porque repito, no son una o dos, como en su primera presidencia, que tenía tres cosas que eran, que el muro, que el título 42, que tres cosas, ¿no? Que el quédate en México, ahora son 25 políticas, y eso creo que sí daña también la dinámica y eventualmente puede dañar al país. No me parece tan inteligente esa decisión. Ahora, la pregunta que hay algunos analistas que se hacen es, ¿en realidad esto es una política que Donald Trump personalmente implementa o esto es un mensaje de lo que siente el pueblo estadounidense que lo ejecuta Trump? Detrás de todo esto hay un sentimiento que reina entre esos decenas de millones de estadounidenses que votaron por él. Mira, yo creo que desafortunadamente en temas migratorios, eh, Donald Trump y muchos republicanos han hecho una campaña exitosa para generar miedo de las personas estadounidenses con respecto a los migrantes, para comunicar, como yo te decía hace unos minutos, que el migrante casi es equivalente a un delincuente, que te quita tu trabajo, que te quite el aire. Este tema que muchos estuvieron repitiendo los republicanos, que Biden tenía un gobierno de fronteras abiertas, que entraba el que quisiera. Mucha gente se creyó esas cosas. También hay que decir que hoy las redes tienen un poder que antes no tenían. Hoy puedes decir cosas tramposas y mentiras en las redes, y si tú le metes dinero y si le metes una estrategia, esa mentira se puede convertir en una verdad para muchas personas. Entonces, a mí sí me ha tocado entrevistar a muchas personas que incluso son de origen migrante, que dicen, no, es que sí entraron mucha gente porque estaba abierta la frontera. Eso no es cierto en ningún momento. Sin embargo, la gente se va quedando con el mensaje que se repite una y otra vez. Entonces, esa campaña ha sido tan exitosa que incluso al final del gobierno de Biden, Biden también hizo muchas políticas, no con el mismo lenguaje que Donald Trump, pero hizo muchas políticas antimigrantes, una presión importante a México para que México fuera el muro, para que no llegaran hacia Estados Unidos muchas personas en movilidad. Trató de mostrar pues una mano dura, más dura con el tema migratorio, porque la audiencia al final, pues sí, en la audiencia general de Estados Unidos ha permeado ese mensaje en contra de las personas migrantes. Entonces, yo creo que eso es de lo más preocupante, que sí parece haber una audiencia para este tipo de acciones de Donald Trump en la parte migratoria. Claro, Donald Trump no solamente se ha concentrado en esa parte, como anda atacando por todos los rubros en todas partes, bueno, seguramente hay gente que votó por él que no le gusta ya que Donald Trump esté con tantos frentes abiertos. Sin embargo, en el tema migratorio, creo que se requiere también hacer una contracampaña igual de inteligente, igual de fuerte en redes, como lo han hecho ellos, para mostrar más bien los beneficios de la migración, lo muy importante que son las personas migrantes para ese país, para Estados Unidos, todo lo que aportan a nivel cultural, a nivel económico, a nivel familiar. México y Estados Unidos compartimos una frontera muy grande de más de 3,000 kilómetros, compartimos pues muchos intereses y temas comerciales, temas de seguridad, pero lo que más compartimos entre México y Estados Unidos hoy son familias binacionales. Y entonces eso pasa también con otros países porque pues hay migración de distintos puntos a Estados Unidos históricamente, y entonces ese mensaje antimigrante, repito, afecta el tejido social y la dinámica en Estados Unidos, un país con un origen migrante importante. Se lo decía, creo que ayer, la gobernadora de Michigan a Donald Trump, ¿no? En estos días le decía que pues él arremete contra sus propios
orígenes, que él no hubiera nacido si su mamá no hubiera llegado ahí, también como una migrante. Entonces, al final, están generando un discurso incluso en contra de sus orígenes propios, ¿no? ¿Qué es lo que tú le podrías aportar a nuestra audiencia que nos ve en esta entrevista que no sepa respecto a los motivos por los cuales migran? Estoy hablando fundamentalmente de los latinoamericanos, que son los que tú conoces a fondo. Es decir, muchas veces lo que vende la retórica es: los migrantes se van a Estados Unidos en busca de la libertad y la democracia. ¿Qué es lo que tú puedes aportar que va más allá de esa retórica? No, yo creo que ha ido cambiando el fenómeno. Nosotros estamos también muy acostumbrados, no solo en búsqueda de la libertad y la democracia. Creo que la migración tradicionalmente se veía como pues una decisión o como un factor de empuje, el tema económico y la falta de oportunidades. Eso parecía ser hace 20, 30 años. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto en campo, en tierra, cercano a las personas migrantes, es que el principal motivo hoy no es ese. El principal motivo hoy o el factor de empuje principal es la violencia, el miedo a perder la vida, la inestabilidad política que conlleva ahí a otra violación de los derechos humanos de las personas en sus países, a tal grado que aún sabiendo que corren muchos riesgos en el trayecto, las personas prefieren huir, a tal grado que no huye ya el migrante hombre solo, sino que hoy son unidades familiares completas que son parte de este fenómeno migratorio. Entonces yo creo que hoy es multifactorial. Por supuesto, sigue existiendo el factor económico y la falta de oportunidades, sigue existiendo el deseo de ir a un país pues con otro tipo de reglas en términos políticos, ¿no? Y de gobierno, y un país que además se ve como el sueño americano de que ahí voy a tener esas oportunidades, pero también hay muchísimos casos que huyen porque ya le mataron un familiar. Bueno, en el caso mexicano hemos visto que ya pues le mandan algún pedazo de su familia, su casa, y huye la familia completa de Tierra Caliente, de Michoacán, de Zacatecas. Al final creo que la violencia y la inseguridad es uno de los principales motivos. A esto se asuman también pues, el cambio climático, se suman algunas cuestiones de desastres naturales, etcétera, pero pues ese yo lo veo como un motivo que cada vez es más importante. Eunice Rendón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti y a tu audiencia.